¿Qué tal? Buenas noches. Desde el Colegio de Bioquímicos de la provincia de Salta le damos la bienvenida a todos los que se encuentran conectados para esta charla. Eh, Antes de comenzar, antes de continuar, vamos a hacer un pequeño espacio, porque, bueno, como muchos sabrán, el día 7 de junio falleció el doctor Luis Parada. El doctor Luis Parada actualmente era integrante del Tribunal Superior del Tribunal de Ética del colegio. El doctor Luis Parada tuvo una trayectoria muy importante, tanto académica, profesional y ética. Fue integrante de este consejo, de este colegio, entre el 1991 y 1995. También formó parte de la Asociación Bioquímica, fue cofundador de la Caja de Seguridad Social de Odontólogos y Bioquímicos, y también fue un gran investigador. Fue director del doctorado de Salud Pública, director del doctorado en Ciencias de la Salud, exdirector del Instituto de Patología Experimental. Su paso por esta profesión estuvo regido por el estudio permanente y su vocación de servicio. Fue un férreo defensor de las instituciones en las cuales participó muy comprometidamente. Así que su ética profesional fue un ejemplo a seguir por todos. Desde acá, desde el Consejo, lamentamos enormemente su partida y acompañamos a los familiares en el dolor. Bueno, dicho esto, hay que continuar. A modo de rendirle un pequeño homenaje simbólico, decidimos, a partir de estas charlas, de este ciclo de charlas, ponerle el nombre del doctor Luis Parada a partir de este momento. Como todos sabemos, continuando en el marco del mes del bioquímico, vamos a continuar con este ciclo de charlas, y en el día de la fecha vamos a tener la charla cuyo título es Espermograma Básico, Evaluación del Semen Humano según criterios de la Organización Mundial de la Salud. Y va a estar a cargo de dos disertantes, la doctora Giselle Curtade y el doctor Ignacio Leguizamón, especialistas en endocrinología clínica y bioquímica clínica. Cabe recordarles que la modalidad de la charla va a ser, como les decimos siempre, a micrófono y cámara cerrada. Todas las inquietudes, preguntas, consultas, observaciones las pueden hacer a través del chat, que serán respondidas al finalizar la charla, ¿sí? Por los profesionales. Y por último, recordarles que tienen que dejar su nombre y apellido en el chat para que sepamos que se conectaron. Y, bueno, los dejamos con los profesionales. Espero que disfruten la charla. Gracias de nuevo por estar conectados. Bueno, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por estar presentes en este ciclo de conferencias que se van a hacer en el Colegio de Bioquímicos en el marco del mes del bioquímico. Desde nuestra parte estamos muy agradecidos de que nos hayan invitado a todas las autoridades, a todos los administrativos y a los que hacen posible que esta transmisión sea lograda. Me presento, mi nombre es José Ignacio Leguizamón. Soy bioquímico, especialista en bioquímica clínica y en endocrinología. Me acompaña la bioquímica Valeria Giselle Curtade, también bioquímica especialista en endocrinología y bioquímica clínica. Y vamos a desarrollar la charla de espermograma básico, que es la evaluación del semen humano según los parámetros de la OMS, del manual 2010. Bueno, aparte de agradecidos, quería que lo que estamos por hacer ahora no es una clase, es una conversación, es un intercambio de ideas. El objetivo de este tipo de charlas es construir el interés colectivo de todos los profesionales
para que podamos hacer de nuestra profesión cada vez más consolidada, que nos podamos transferir ideas, transferir conocimientos, que sea un feedback, para que así podamos crecer todos tirando del mismo lado. Estamos listos para empezar con la clase. Espero que la disfruten. Un segundito más, ya arrancamos. Bueno, perfecto. Le damos lugar al inicio de esta exposición a cargo de la bioquímica Valeria Giselle Curtale. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, como bien lo nombró José, vamos a empezar esta charla, y para empezar vamos a hablar un poquito y recordar cómo estaba constituido el aparato reproductor masculino. El aparato reproductor masculino es un conjunto de órganos y de glándulas anexas que actúan en conjunto para dar como resultado principal, se podría decir, la formación de las gametas masculinas llamadas espermatozoides. Los mismos se producen... Perdón, disculpen. Los mismos se forman en unas estructuras que se encuentran en el interior del testículo que se llaman túbulos seminíferos. Estos pequeños tubos que se pueden observar aquí en este gráfico representativo, que son de un calibre muy delgado y que tienen un trayecto bastante tortuoso y que se encuentran en el interior de... de las estructuras testiculares, y que finalmente van a ir anastomosándose y desembocando en otras estructuras de trayecto más corto que se llaman tubos rectos, las cuales, vuelcan su contenido en la red de testis y finalmente en un órgano muy importante del aparato reproductor masculino que se llama epididimo. El epididimo, que es esta estructura que observamos aquí, a modo esquemático, didáctico, se dice que está compuesto por 3 porciones, que es la cabeza, el cuerpo y la cola. Cada una de estas forman, tienen funciones muy importantes en la maduración de la gameta masculina, ya que a partir de su tránsito por estas estructuras van a ir eliminando remanentes o excesos de membrana citoplasmática, y van además a sufrir cambios tanto metabólicos como funcionales que le van a permitir tanto la adquisición de la movilidad necesaria en este proceso reproductivo, como también la capacidad fecundante. Una vez que se forman, en donde hay que tener en cuenta que el proceso de la espermatogénesis normal dura aproximadamente 3 meses, y una vez que se forman, se acumulan o se almacenan a nivel de la cola del epididimo, hasta que llega el impulso de la eyaculación. Cuando llega el mismo, los espermatozoides que se encontraban en la cola del epididimo pasan por los conductos deferentes y van a atravesar las diferentes vías seminales, que podríamos decir, en donde atraviesan la ampolla del deferente, que es una pequeña dilatación en donde se acumula una gran cantidad de espermatozoides, y luego atraviesan la uretra prostática, la uretra prostática y la uretra peniana para desembocar hacia el exterior. Bueno, por lo cual podemos observar que tenemos glándulas que son de importancia fundamental, como son las glándulas bulbouretrales y las glándulas uretrales a nivel de la uretra peniana, que son pequeñas glándulas que tienen la función primordial de secretar un contenido previo al eyaculado, que constituiría como la primera porción del eyaculado, que tiene, si bien el aporte al eyaculado total es muy pequeña, tiene una secreción, es de pH alcalino, y permite alcalinizar justamente la uretra para evitar que el espermatozoide tome contacto con esa uretra que generalmente se encuentra acidificada debido al tránsito de la orina. Recordemos que en el aparato genital masculino comparte la uretra
con el aparato urinario, o sea, es genitourinario. Entonces, es necesaria la alcalinización y la lubricación previa de esa uretra para poder permitir la salida de los espermatozoides. Por otro lado, tenemos acá representada de color azul a la próstata. La próstata también libera su contenido, el contenido prostático, que está formado principalmente por enzimas que le van a permitir la producción de un líquido de pH principalmente ácido. Y a su vez aporta esta secreción que constituiría la segunda porción del eyaculado, la mayor cantidad de espermatozoides. Y por último tenemos la tercera porción del eyaculado, que está dado principalmente por el contenido de las vesículas seminales, que si bien en volumen de secreción es bajo, es el más alto, perdón, proporciona un recuento espermático bastante escaso, o sea, permite la secreción del remanente de espermatozoides que pueden haber quedado almacenados a nivel de la ampolla del deferente. Bueno, por todo esto es importante tenerlo en cuenta al momento del análisis del semen, porque vemos que si un paciente que concurre con una muestra al laboratorio y nos cuenta o nos comenta que perdió alguna porción de ese eyaculado, vemos cómo pueden producirse grandes variaciones, por ejemplo, en el pH, en el volumen y también en el recuento espermático. Y a su vez, como veremos más adelante con José, los valores de recuento, por ejemplo, de espermatozoides, son referidos al volumen seminal. Es decir, que todas las porciones son importantes para poder realizar un análisis correcto. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que está marcado acá este pequeño segmento que se llama conducto eyaculador. El conducto eyaculador es el que permite la conexión de la vesícula seminal con el conducto, con la uretra peniana, y muchas veces puede sufrir obstrucciones debido a la inflamación de la próstata, ya que atraviesa la próstata. Entonces, cuando un paciente concurre al laboratorio con un problema como son las prostatitis, podemos observar también alteraciones evidenciadas en el espermograma, ya que tendremos contenido procedente de la glándula prostática, pero no de las vesículas seminales. Es decir, que podemos observar un pH ligeramente o mayormente ácido en lugar del pH normal del semen. Entonces, solamente para tenerlo en cuenta. Por otro lado, podemos observar que, como mencionamos previamente, en los túbulos seminíferos se produce todo lo que es inherente a la espermatogénesis. Aquí, en los túbulos seminíferos, vemos en un corte sagital cómo está representada en este esquema toda la progenie seminal, donde podemos observar la progenie espermática, digamos, en donde las células más indiferenciadas se encuentran ubicadas en la profundidad de estas otras células que constituyen parte del epitelio seminífero, que se llaman células de Sertoli, que posteriormente voy a comentar la importante función que tienen. A medida que las células, las espermatogonias, van sufriendo divisiones mitóticas y meióticas, van aumentando su nivel de diferenciación hasta que finalmente obtenemos a nivel de la luz tubular o del lumen los espermatozoides. Estos espermatozoides no podemos decir que son maduros porque, como vimos previamente, es necesario su paso por el epididimo para que sufran este proceso de maduración. Las células de Sertoli, que le mostraba previamente, tienen un rol muy importante, y es que, por un lado, constituyen la barrera hematotesticular, en donde presentan uniones estrechas unas con otras, y a su vez impiden, a través de esto, el pasaje de tóxicos y la exposición de toda la línea germinal hacia el sistema inmune. Entonces evita la formación de anticuerpos. Por otro lado, también tienen la función principal, que es el sostén mecánico y metabólico de las células que se están reproduciendo. Además, también estas células de Sertoli vemos que están asentadas sobre la membrana basal y que las separa de otras células de importancia funcional para todo el aparato reproductor masculino, como son las células de Leydig. Estas células de Leydig veremos
más adelante, que tienen la función principal de la síntesis y liberación de testosterona. Entonces, para que haya un buen funcionamiento de todo el sistema reproductor masculino, es necesario un buen funcionamiento también del eje hipotálamo-hipófisis gonadal, es decir, que la producción de espermatozoides está comandado por el buen funcionamiento de este eje, en donde, como vemos en este esquema, el hipotálamo es el encargado de la síntesis y liberación de la hormona estimulante, de la hormona liberadora de gonadotrofinas, o con sus siglas más conocidas como GnRH. Esta es liberada y viaja por medio del sistema porta-hipofisario hacia nivel de la adenohipófisis, en donde va a estimular a las células gonadotropas para la síntesis de la hormona luteinizante y folículo estimulante, que a su vez viajarán por torrente sanguíneo a su órgano o diana, que en este caso sería el testículo. Entonces, la FSH actúa principalmente a nivel de las células de Sertoli, estimulando la espermatogénesis, mientras que la LH actúa principalmente a nivel de las células de Leydig para producir la testosterona y dehidrotestosterona, que es indispensable tanto para, para que una correcta espermatogénesis, como también es indispensable para el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios propios del hombre, como es el desarrollo de la masa muscular, la disposición de la grasa, el engrosamiento de la voz, el crecimiento de la barba y el mantenimiento de las erecciones. Una vez que se está produciendo todo esta espermatogénesis, las células de Sertoli, por otro lado, liberan la inhibina B y junto con la testosterona actúan a nivel tanto de hipotálamo como de hipófisis para producir un feedback negativo que regule este eje gonadal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando una pareja consulta por un problema de infertilidad? Antes que nada, hay que diferenciar dos conceptos que son fácilmente confundibles y utilizados muchas veces como sinónimos, pero no lo son, como es la infertilidad, que nos estamos haciendo referencia a la incapacidad de una pareja sexualmente activa que presenta coitos regulares. Y hago un paréntesis en este sentido, en este aspecto, porque se trata de, o se considera coitos regulares a 2 a 3 veces por semana como frecuencia sexual, ya que muchas veces las parejas consultan, pero en realidad cuando uno comienza a hacer una anamnesis más profunda, por ejemplo, no se trata de que haya un problema inherente a la fertilidad de la pareja, sino que en realidad pueden haber, por ejemplo, encuentros más bien casuales, ya sea porque cada uno trabaja en lugares diferentes, viven en provincias distintas, o cualquiera sea la causa, y entonces en realidad es un problema más que nada de la posibilidad de encuentro de ese óvulo con el espermatozoide en el momento justo del ciclo, y más que por un problema inherente, como dije, a la fertilidad. Bueno, entonces hablamos de la incapacidad de la pareja que presenta coitos regulares de concebir un embarazo clínico luego de 12 meses de relaciones sexuales sin protección. Es decir, es la imposibilidad de finalizar una gestación con el nacimiento de un bebé. Mientras que cuando hablamos de esterilidad, nos estamos haciendo referencia a la incapacidad de una pareja de concebir. Tanto la infertilidad como la esterilidad pueden ser de tipo primario o secundaria de acuerdo al momento en el que aparezcan. Hablamos de un proceso de tipo primario cuando no hay un antecedente previo de haber logrado o un embarazo o un nacimiento de un bebé. Mientras que hablamos de un proceso de tipo secundario cuando hay un antecedente de un embarazo o de un bebé nacido y se presenta este inconveniente o este problema de fertilidad posterior a esa gesta. Para hablar un poquito de la epidemiología de la infertilidad, tenemos que pensar que afecta entre el 10 al 15% de la población en general. Es decir, que 1 de cada 6 a 7 parejas consultan, ya sea por esterilidad o por infertilidad. De estas parejas, entre el 25 y el 40% de los casos se debe a un factor de tipo o de origen masculino,
entre el 40 y el 55% de los casos es por un factor de origen femenino, y un 10% de los casos se debe a factores comunes a ambas partes de la pareja. Mientras que solo un 10% de los casos se dice que es de tipo idiopático, es decir, que no se logra dar con la causa que origine ese problema de fertilidad y por lo tanto queda clasificada como idiopática. Bueno, entonces la evaluación de la pareja infértil se asienta en una anamnesis correcta y profunda de la pareja, en donde se puedan tratar de encontrar cuáles son los antecedentes personales de cada uno, los antecedentes familiares y un interrogatorio de sexualidad. En cuanto a los antecedentes personales, uno lo que intenta es distinguir o encontrar si es que hay alguna enfermedad de base, alguna medicación, por ejemplo, que pueda estar alterando los ritmos sexuales, tanto de la ovulación. Muchas gracias. Tanto de la ovulación o como, por ejemplo, en cuanto al mantenimiento o de las erecciones, antecedentes familiares, si hay antecedentes de diabetes en la familia, de pacientes oncológicos, si hubo algún tratamiento que podría haber sido nocivo o tóxico para el organismo, y también algo que quiero hacer hincapié es en cuanto a los hábitos que presenta la pareja. ¿Por qué hago un paréntesis, digamos, en este aspecto? Y es porque hay ciertos hábitos que uno algunas veces considera que son de rutina, no les da mucha importancia, pero que son sumamente tóxicos para toda la progenie espermática, en este caso hablando, como es, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarrillos y de drogas de abuso, junto también con otros factores que también pueden influir, como es, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, el consumo de grasas, entre otros factores. Y a su vez, como dijimos previamente, el interrogatorio de sexualidad para saber, conocer un poco más acerca de la pareja. Por ejemplo, tuvimos un caso de una pareja que concurrió al laboratorio, y una vez que comenzamos a hacer toda la anamnesis, le preguntamos acerca de justamente de la sexualidad de la pareja, acerca de la eyaculación, precisamente. Y el paciente no nos sabía responder porque en realidad no se conocía y no sabía que nunca en su vida había eyaculado. Entonces ahí estábamos ante un problema, a un problema totalmente diferente que, bueno, pues debió ser tratado multidisciplinariamente y también como una terapia de pareja que sustentaba esto para que ellos también pudieran hablar y pudieran llegar a conocerse, rompiendo algunos tabúes que existen, sobre todo en la parte de la sexualidad. Además también tenemos en la evaluación básica es lo que es el examen físico, que es muy importante porque permite la identificación de de algunas alteraciones que nos pueden ir guiando sobre un diagnóstico reproductivo, como es en el caso, ahí vemos en este dibujo, el caso del varicocele en el hombre, que es bastante frecuente y que produce pruebas alteradas en el espermograma y de fertilidad, como también podemos observar si es que el paciente presenta, por ejemplo, ganglios inflamados que pudieran estar denotando algún proceso de tipo inflamatorio, por ejemplo, entre otras cuestiones. Y a su vez también por parte del médico, lo que sería el examen físico de los testículos para determinar si los mismos se encuentran disminuidos de tamaño de acuerdo al grado de desarrollo sexual del hombre, y cómo es la consistencia de estos testículos, que nos lo va a estar orientando acerca de la existencia o no de células reproductoras dentro de esos testículos. Por otro lado, tenemos estudios básicos, entre los que se encuentra el espermograma, que es el tema central de esta charla, y estudios complementarios, como por ejemplo los cultivos, el dosaje de hormonas, los exámenes genéticos en caso de considerarse adecuado de acuerdo al panorama reproductivo de la pareja, y el diagnóstico por imágenes. Ahora bien, nos adentramos en lo que es el análisis del semen.
Primero, antes que nada, definimos qué es el semen, que es una suspensión de espermatozoides en las secreciones producidas por las glándulas anexas del sistema reproductor masculino que se mezclan al momento del eyaculado. Vimos previamente que se lo podía, digamos, dividir en 3 porciones, en donde la primera porción estaba principalmente constituida por el contenido de las glándulas uretrales y bulbouretrales y representaba un volumen muy escaso, que es el 0,5% del eyaculado total, y su pH es alcalino. La segunda fracción, que está constituida principalmente por las secreciones de origen prostático, que constituyen el 25% del eyaculado y dan principalmente un aporte de tipo ácido, debido al contenido de la próstata. Pero hay que tener en cuenta que en esta fracción es donde se encuentra la mayor proporción o cantidad de espermatozoides. Y por último, la tercera fracción, que está formado por las vesículas seminales, que si bien el aporte en volumen del semen es bastante grande, porque representa el 70% del eyaculado, da un pH alcalino y el aporte espermático es bastante escaso, solo que sirve para poder como barrer o sacar todos los espermatozoides que pueden haber quedado contenidos a nivel de la ampolla, del deferente, y brinda esa porción. Es decir, que es indispensable que el eyaculado que se junta sea completo. Estos parámetros analizados permiten reflejar la función, entonces, exócrina de las glándulas sexuales masculinas, orientan acerca de patologías del sistema genital y además también permiten definir la fertilidad potencial del hombre. ¿Por qué hago hincapié en la palabra potencial? Porque la fertilidad es una cuestión de pareja, es decir, donde cada miembro de la pareja va a aportar un potencial de fertilidad que se van a sumar o no, ya veremos más adelante, para llegar a un umbral de fertilidad en donde la pareja va a tener mayor o menor dificultad para poder concebir un embarazo. Bueno, siguiendo el hilo de la charla, hablando específicamente ya de la parte del factor masculino, que es el tema central, cuando hablamos de la fertilidad potencial del hombre, esta en el análisis de semen va a estar definida por 3 parámetros principalmente: la concentración espermática, la movilidad espermática y la morfología espermática. Como pueden ver en la pantalla, los puse en diferentes colores a cada uno, y eso es debido a que este tipo de análisis varía en cuanto a la objetividad que tiene cada uno. Nosotros la concentración espermática es una práctica más objetiva, dado que lo realizamos en cámaras que están medidas o que están calibradas. Tanto la movilidad espermática como la morfología se prestan más a la subjetividad del operador, en la cual recae mucho la experiencia del mismo para poder clasificar, sobre todo la morfología espermática, que es en donde la experiencia del observador podrá decir, identificar lo que es un espermatozoide normal de uno patológico. Esto, aparte, se suma a la gran variabilidad biológica que presentan este tipo de análisis en cada individuo. Y esta gran variabilidad biológica es debida a varias causas, como decíamos anteriormente, la subjetividad de los métodos. O sea, la solución sería que se empiecen a desarrollar métodos más objetivos para la medición de ciertos parámetros como la movilidad, la morfología, que si bien existen algunos que están en desarrollo, todavía no alcanzan la precisión o puedan estar al alcance de todos los laboratorios para poder unificar criterios. Y justamente la otra causa es la falta de estandarización de los procedimientos en el análisis de semen, que es lo que hace que muchas veces haya tanta diferencia de resultados entre un laboratorio y otro, haciendo difícil muchas veces la interpretación por parte del médico de los resultados, sumado a la gran variabilidad biológica que existe dentro de la muestra. Por eso es que nosotros compartimos esta charla y compartimos todo lo que se propone de adherirnos a las normatizaciones propuestas por estas organizaciones, como la Organización Mundial de la Salud, a través de su manual del manejo de semen, o por otros tipos de organizaciones como es la Sociedad Europea de Reproducción Humana. Aquí les presento, este es el manual de la OMS 2010, corresponde a la 5ª edición, que es la última edición que se confeccionó,
si bien estamos en el año 2020 y han pasado 10 años, sería bueno que se actualice, pero todavía sigue en vigencia y es el manual en el cual nos basamos para poder estandarizar todos los procedimientos dentro del laboratorio para trabajar de una manera con mejor calidad y poder dar un informe más sistemático sobre el procesamiento de este tipo de muestras. La ventaja de este manual es que se encuentra a disposición en internet, ustedes lo pueden descargar si lo buscan, o bueno, si lo necesitan, por supuesto que los pueden pedir a nosotros y se los podemos mandar sin ningún problema. Como todo analito, el semen, el análisis de la muestra del semen tiene las 3 etapas clásicas, las etapas preanalítica, la etapa analítica y postanalítica. Dentro de la etapa preanalítica tenemos que contemplar la preparación e instrucciones para la toma de muestras, ya que se tiene una toma de muestra bastante particular y es responsabilidad de nosotros del laboratorio darle las indicaciones precisas al paciente para que pueda recolectar la muestra de la mejor manera que sea representativa para poder ser analizada. Por supuesto, la recepción e identificación de la muestra, como cualquier otra, un error en el rotulado de estas muestras puede producir inconvenientes muy grandes, más si se trata de pacientes que están en camino hacia un tratamiento de reproducción asistida. Y la preparación en sí de la muestra para el estudio analítico. Dentro de la etapa analítica, tiene una particularidad en donde se hace una evaluación macroscópica, una evaluación microscópica y también una evaluación de los marcadores bioquímicos, que hoy en día están bastante en desuso en la práctica. En la práctica clínica de rutina. Y bueno, por supuesto la etapa post-analítica, que corresponde a la validación de todos los resultados que hemos obtenido. Entrando de lleno a la etapa preanalítica, hay unas indicaciones para la toma de muestra de semen que tiene que ser respetada y tenemos que indicarle al paciente para que, como había dicho anteriormente, la toma de muestra sea lo más representativa posible. En primer lugar, la abstinencia sexual o ausencia de eyaculado de 2 a 5 días es lo sugerido por el manual de la OMS, ya que una abstinencia mayor podría traer defectos en la calidad de la muestra de semen y podría impactar en la movilidad y en la calidad de los espermatozoides. La muestra debe ser obtenida por masturbación y tiene que recogerse el eyaculado completo de esa masturbación. Esto no es muy importante recalcar que para obtener esta muestra la masturbación tiene que ser con muy buena estimulación, debido a que la glándula prostática se podría decir que es una glándula bastante perezosa que necesita ser estimulada para poder funcionar y secretar todo su contenido de manera óptima y así poder tener una representación del eyaculado de ese paciente, porque lo que podemos observar nosotros en distintas muestras del mismo paciente, una variación muy grande entre una y otra, y siempre tiene que ver, en su mayor parte, por la estimulación. Esta muestra debe ser recogida en un frasco estéril de boca ancha. No es una condición principal de que tenga que ser estéril, pero es recomendable que lo sea, porque de esa manera, si bien se podría usar un frasco lavado, limpio, y que dentro del manual de la OMS lo recomienda prepesado y que esté rotulado y entregado al laboratorio, sería lo ideal. Pero no siempre es fácil porque la coordinación paciente-laboratorio no siempre es posible debido a distancias, debido a que hay falta de coordinación, se hace un poco tortuoso, entonces es mejor que sea un frasco estéril para de esa forma también evitar que al usar otro tipo de recipiente la muestra sea expuesta a algún componente que pueda ser nocivo para los espermatozoides con el cual fue desinfectado ese frasco. La toma de muestra, dice, la otra condición es que se remita la muestra al laboratorio dentro de la hora de haber sido obtenida. Bueno, lo ideal, ¿qué sería? Lo ideal sería que el paciente pudiese tomar la muestra en una dependencia cercana al laboratorio, en donde no concurra tanto tiempo desde que la obtiene hasta que llega a las manos del bioquímico, para así disminuir factores que podrían influir en la calidad del semen. Pero por supuesto que no todos los laboratorios o todos los lugares donde
se procesan este tipo de muestras cuentan con las estructuras edilicias necesarias como para que una persona se sienta cómoda para poder tomar la muestra cómodamente en ese lugar. Entonces, si se lo va a tomar en su casa, se lo recomienda que lo tome en la comodidad de su hogar. La muestra tiene que ser remitida dentro de la hora. Y lo más importante, que tiene que ser transportada al abrigo de la luz, al abrigo del frío, perdón. Hay que evitar el choque térmico que impacta terriblemente en la calidad de los espermatozoides. Principalmente en la movilidad espermática. Existen algunas excepciones donde es imposible recolectar la muestra por masturbación. Existen implicancias religiosas o disfunciones sexuales en donde esto no es posible. En esos casos, como última instancia, se recomienda el uso de profilácticos inertes que se pueden usar, y eso, una vez utilizado, no se recomienda volcar el contenido de los frascos, sino colocar el profiláctico entero dentro de un frasco estéril. Por supuesto que el coitus interruptus no es aconsejable, porque da la posibilidad de que la muestra pueda contaminarse con contenido del flujo vaginal, y con ello podemos encontrar la presencia de gérmenes o la presencia de celularidad o de células epiteliales que no son frecuentes de encontrar en el tracto genitourinario masculino. Además, también hay que recordar que el pH vaginal no es el mismo que el pH del semen, y por lo tanto también podemos ver modificaciones en este sentido que nos llevarían a dar un informe inadecuado hacia el médico que está tratando a la pareja. Entonces vemos que la etapa preanalítica toma un papel fundamental en el análisis de semen, ya que es el primer paso en donde tenemos que disminuir la cantidad de errores posibles para la representación del mismo. Es por eso que tenemos que dar las indicaciones claras y precisas al paciente para que le sea lo más favorable de la obtención de la mejor calidad de muestra posible que pueda ser remitida al laboratorio. Entrando de lleno a la etapa preanalítica, como les había comentado, consta de un examen macroscópico, microscópico y la bioquímica del plasma seminal. Cabe recordar que la muestra de semen, como cualquier otra muestra biológica, debe ser tratada como tal, tomando todas las medidas de bioseguridad necesarias, ya que no deja de ser un líquido biológico potencialmente infeccioso como cualquier otra de las muestras. ¿Qué es lo que comprende el examen macroscópico del semen? Se evalúa el volumen, el pH, la viscosidad, el color, el aspecto y la licuefacción del mismo. El volumen se estableció como valor de referencia mayor a 1,5 mililitros. Desde que empezó la clase que venimos hablando de las porciones del eyaculado, del volumen y de cuán importante es la recolección de la muestra y la recolección de la totalidad del volumen del eyaculado. Porque a través del volumen nosotros vamos a poder evaluar el funcionamiento también de todas las glándulas anexas. Hay algunos pacientes que tienen accidentes, se les vuelca contenido durante la toma de muestra, algunos te cuentan, otros no te dicen nada, y se pueden ver modificaciones en estos parámetros, produciendo una interpretación errónea del funcionamiento del aparato genital masculino. Cuando los volúmenes de las muestras remitidas son menores a 1,5 mililitros, se conoce con el término de hipospermia. Esto puede ser debido a una obstrucción bilateral de los conductos eyaculadores, a hipoplasias de las vesículas seminales o a agenesia de las vías seminales o a hipogonadismo. Como habíamos visto anteriormente, sabemos que hay una porción del semen que aporta mayor cantidad de volumen. En cambio, se pueden presentar situaciones de aspermia, que son ausencia total de eyaculado, en donde el paciente, luego de una masturbación, no obtiene nada, no obtiene ningún tipo de eyaculado. Eso puede ser debido a una disfunción eréctil o también se ocurre en casos donde hay situaciones de eyaculación retrógrada o retroeyaculación, en donde se produce, donde hay una anomalía anatómica a nivel de la unión de la uretra con los conductos deferentes, en donde todo el contenido del eyaculado se vuelca en el interior de la vejiga. Eso generalmente pasa, puede ser unas cuestiones
cuestiones de nacimiento, o muchas veces también se observa eso en pacientes que son operados de próstata. Para eso, cuando se sospecha de ese tipo de situaciones, se le pide al paciente, aparte de una muestra de semen, que se concluya con una muestra de orina posterior a la masturbación para buscar espermatozoides en la orina. Junto con el volumen, el otro análisis que se procesa, se evalúa es el pH, el cual tiene un valor de referencia alcalino que va de 7,2 a 8. Es necesario para poder evaluarlo unas tiras de pH que tengan un rango amplio, ya que pueden variar de pH ácidos a pH alcalinos, como vimos al principio, y también nos estará dando información acerca del funcionamiento de las glándulas anexas secretoras. Como lo hemos dicho en la primera parte de la clase, al semen didácticamente lo podríamos separar en 3 fracciones, en donde cada una presenta sus características de volumen y de pH. Entonces, cuando nos encontramos con un semen que se encuentra un semen ácido, que se encuentra con un pH menor a 7,2, podemos sospechar de que haya algún problema a nivel, por ejemplo, de las glándulas prostáticas, de las glándulas bulbouretrales, de las vesículas seminales, que son las que aportan mayor contenido de pH alcalino, y por ejemplo, casi todo el semen va a estar constituido por la fracción de tipo prostática. En cambio, cuando nos encontramos con un pH demasiado alcalino, podemos pensar que la fracción predominante son de las vesículas seminales, habiendo ausencia de la secreción de la parte prostática. Y en este caso, por ejemplo, también nos puede estar indicando que hay alguna disfunción de tipo prostática que amerita o merece investigar más profundamente. El otro parámetro que se analiza dentro del análisis físico del semen es la viscosidad. Esta se lo hace a través de tomando con una pipeta una muestra y dejando caer una gota. Si esta gota se forma un filamento menor a 2 centímetros, es normal, aunque algunas veces, cuando esto no sucede, encontramos una viscosidad que se encuentra aumentada, y eso puede influir directamente en las alteraciones de la movilidad de los espermatozoides, y aparte hace difícil el manejo de la muestra para procesarla. El color y el aspecto normalmente son blanquecinos, de aspecto opalescente. Nos da también una idea de la calidad del semen a través de la evaluación de estos 2 parámetros, donde cuando vemos algunos colores diferentes al blanquecino y al opalescente, como son colores más amarillentos o colores rojizos, podríamos estar en presencia de situaciones como la piospermia, que es la presencia de leucocitos en el eyaculado, que nos podría estar indicando un proceso infeccioso, o la hemospermia, que es la presencia de sangre en el eyaculado. A veces es difícil diferenciar, podemos encontrar trazas de sangre en el eyaculado, y no siempre son motivo o causa de sangrados dentro del tracto genital, sino que son accidentes que sufre el paciente durante la toma de muestra, en algunos frascos que no son de muy buena calidad, que puede haber situaciones, bordes filosos, producen lesiones a nivel del glande que pueden producir sangrados dentro del eyaculado. En cuanto a la licuefacción, lo que se observa es que tiene que tener una licuefacción completa dentro de los 60 minutos de obtenido de la muestra. Cuando esto no sucede, vamos a denotar presencia de coágulos o cuerpos gelatinosos después de estos 60 minutos, y esto nos podría estar llamando la atención que hay alteraciones a nivel prostático, que es la glándula que dentro de su contenido liberará enzimas que degradan todos estos coágulos para poder activar los espermatozoides y empezar a liberarlos y que puedan moverse libremente. Pasando a la etapa microscópica, el examen microscópico, lo que se hace en el laboratorio es una evaluación de la movilidad de los espermatozoides, un recuento de espermatozoides, recuento de células diferentes de los espermatozoides, que podemos encontrar también en el eyaculado, como son leucocitos y células de la progenie espermátide,
los test de vitalidad y la morfología. Es importante que todos estos parámetros microscópicos que se analizan deben ser procesados por duplicados en 2 alícuotas diferentes de la muestra. Esto es debido a que, como les había comentado anteriormente, este tipo de análisis tiene una subjetividad muy grande, por lo tanto el error es grande. Entonces, para hacer un recuento representativo de las muestras, se aconseja hacerlos por duplicado o triplicado en el caso que sea necesario. Contar la mayor cantidad de espermatozoides posible disminuirá el error sistemático de la evaluación de estos parámetros. En cuanto a la movilidad, como les había comentado anteriormente, hay que tener muy en cuenta la toma de muestra y la conservación de la temperatura. El choque térmico es uno de los principales factores que impactan en la movilidad de los espermatozoides si no se lo controla bien. Es por eso que la muestra siempre tiene que ser conservada dentro de una temperatura corporal a 37 grados centígrados, en platinas termostatizadas, y si no se cuenta con eso, se los puede conservar la muestra en estufa a 37 grados centígrados. Se hace la evaluación de la movilidad colocando de manera estandarizada por el manual de la OMS 10 microlitros de la muestra de semen entre porte y cubre de 22 por 22. Anteriormente no se estipulaba eso, pero en el nuevo manual se pone como regla que tienen que ser esas proporciones exactas para que se pueda generar el espacio entre el porta y el cubre objeto suficiente para que los espermatozoides puedan desplazarse libremente. Como les he dicho anteriormente, este tipo de evaluación se tiene que hacer por duplicado, contando aproximadamente 200 espermatozoides en 5 campos cada vez. Y hay que tener en cuenta los espermatozoides que están enteros, es decir, aquellos que tengan cabeza y cola. Por otro lado, también es, digamos, una consideración a tener en cuenta, importante, es que una vez que cargamos la muestra en el porta y le colocamos el cubre, hay que dejarla unos segunditos, no mucho tiempo, para evitar justamente el choque frío, pero dejar unos segunditos como para que esta muestra se asiente y de esa manera poder hacer un buen recuento, porque algunas veces los espermatozoides no lograron bajar de esa suspensión y quedan en diferentes planos, y esto puede no solo dificultar el recuento cuando la cantidad es mucha, sino también nos puede hacer que hagamos un recuento de que es de tipo erróneo. Ahora, ¿cómo clasificamos esa movilidad espermática? Bueno, como les he dicho, es muy operador dependiente y hay que tener experiencia de observar. En el manual de la OMS 2010 los clasifica a los movimientos de los espermatozoides en 2 tipos. Los móviles progresivos serán todos aquellos espermatozoides que avanzan, que tienen una movilidad y se desplazan hacia adelante. Los móviles, y se los representa como MP o móviles progresivos. Los móviles no progresivos son aquellos espermatozoides que se encuentran, que quedan móviles, que se mueven, pero in situ, es decir, aquellos que no progresan en el extendido, en el preparado de la muestra. Y los espermatozoides inmóviles son aquellos que simplemente están, como su nombre lo indica, totalmente inmóviles. El límite inferior de referencia establecido para esto es de mayor o igual al 32% de móviles progresivos, y la movilidad total se considera como la sumatoria de los móviles progresivos y los no progresivos, que tiene que ser mayor o igual al 40% de espermatozoides. Aquí, a continuación, les vamos a mostrar un video, cómo se ve un espermograma, donde podemos apreciar las distintas movilidades que se presentan en los espermatozoides. Podemos observar células que avanzan, esos son los móviles progresivos, células que in situ se están moviendo, que no avanzan, son los movimientos los no progresivos, y células de tipo inmóviles, que son los inmóviles. Esto nos permite clasificar, digamos, a la carencia o la alteración en cuanto a la movilidad como
astenosospermia, que pueden deberse a causas extrínsecas del espermatozoide o causas totalmente inherentes al mismo. Entre las causas externas tenemos al factor inmunológico, en donde cuando se forman anticuerpos que se dirigen y se pegan a la superficie de los espermatozoides, impiden su movilidad. A su vez, estos espermatozoides van agrupándose a través de las inmunoglobulinas que tienen en su superficie y forman cúmulos que vuelven cada vez más tortuosa la movilidad de esos espermatozoides. También puede deberse a la viscosidad aumentada de la muestra, ya que cualquier sujeto que intente moverse en un medio que sea completamente viscoso se va a encontrar con una dificultad extra, y a procesos de tipo inflamatorio. En cuanto a las causas debidas precisamente particularmente de los espermatozoides, tenemos a las alteraciones estructurales del flagelo, en donde, como toda célula ciliada, presentan una estructura que formada por microtúbulos y por proteínas que se llaman dineínas, que tiene que estar conservada. Entonces, cuando nosotros encontramos o sospechamos de una alteración a nivel flagelar, nos puede llevar al diagnóstico, por ejemplo, la microscopía electrónica, en donde se observa una alteración tanto de la estructura de esos microtúbulos que constituyen el flagelo, como también de las proteínas de la dineína. Y definen, por ejemplo, a una patología que es la discinesia ciliar primaria, en donde los individuos tienen alteración en todas las células ciliadas del organismo y generalmente concurren a la consulta médica antes que por infertilidad, concurren por ciertos problemas de tipo respiratorio como son las bronquiectasias o la sinusitis crónica. Además, también tenemos algunas alteraciones metabólicas que se pueden producir en donde el espermatozoide no logra tener la energía necesaria para poder producir ese movimiento enérgico. Por otro lado, también tenemos a la adromosospermia, o podemos tener pacientes con esta patología, en donde estamos hablando de la falta total de movilidad, y vemos absolutamente todos los espermatozoides de la muestra completamente inmóviles. En cuanto al recuento espermático, se estableció como valor de referencia un recuento de mayor o igual a 15 millones de espermatozoides por mililitro. OMS recomienda hacer este recuento en cámara de Neubauer, en donde a la muestra hay que pretratarla, hay que hacerle una dilución y una inactivación de los espermatozoides, para luego cargar la muestra a la cámara, y el recuento se hace en el cuadrante central, que es el cuadrante de los glóbulos rojos. Principalmente se lo estableció y se lo estandarizó debido a que en una cámara de Neubauer está al alcance de la gran mayoría de los laboratorios clínicos, así todos puedan tener la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, existen otras cámaras comerciales específicas, como la cámara de Mackler, para hacer este tipo de apreciaciones. Nosotros hemos tenido la experiencia de trabajar en otros ámbitos, tanto públicos como privados, en donde se manejan los dos tipos de mediciones, tanto por cámara de Neubauer como por cámara de Mackler. Las ventajas, por ahí, de la cámara de Mackler, que lo veíamos en los centros de fertilidad de alta complejidad o internacionales, es que como son muchas muestras las que se procesan, no hay que hacer una dilución, simplemente con una alícuota de semen sobre la cámara, se coloca, como vemos aquí en la imagen, en el recipiente central, y por encima se le coloca un cubre objetos que tiene una rendija, un reticulado milimetrado, en donde el recuento que nosotros hacemos directo de la cámara de Mackler es directamente proporcional a la cantidad de espermatozoides. Y en la misma muestra se puede evaluar también la movilidad, cosa que no se puede hacer con la cámara de Neubauer. Claro, hay que tener en cuenta que al realizar una dilución previa de la muestra, estamos sumando un factor extra, además, digamos, de la pericia de la persona que está haciendo el recuento, sumando la necesidad de tener una buena precisión en cuanto al pipeteo y de no confundir al momento de realizar las diluciones de la muestra, porque ahí estaríamos también introduciendo un factor de error extra
al recuento que podamos llegar a realizar a partir de esa muestra. Pero bueno, ambas cámaras son igualmente defectivas. Nosotros en nuestro laboratorio usamos la cámara de Mackler para hacer los recuentos y la evaluación de la movilidad de las muestras de semen, pero también hemos trabajado con cámara de Neubauer teniendo exactamente los mismos resultados y una correlación bastante similar. En cuanto al recuento espermático, cuando encontramos alteraciones, podemos definir a pacientes que presenten oligosospermia, que hace referencia a la disminución del recuento, o sea, oligo poco, a la disminución del recuento de espermatozoides por debajo de 15 por 10 a la 6, y azospermia cuando encontramos, no encontramos espermatozoides en el preparado. Por otro lado, la oligosospermia puede ser clasificada en leve o ligera, moderada o severa, de acuerdo también a diferentes rangos establecidos por el manual de la OMS. Lo que hay que tener en cuenta en cuanto al recuento espermático es que una sola muestra no puede o no alcanza para definir, digamos, el potencial reproductivo de ese hombre, ya que como podemos observar en este trabajo que le mostramos aquí, pero hay una infinidad de trabajos también publicados, es cómo hay variaciones en un mismo individuo en cuanto al recuento espermático en muestras tomadas en diferentes momentos. Podemos ver, por ejemplo, recuentos normales y de una buena calidad en cuanto al recuento, y muestras que podrían ser incluso hasta casi definidas como azospérmicas. Así que hay que tener en cuenta eso, una sola muestra no alcanza para definir o clasificar a un hombre. Es necesario por lo menos 2 o 3 muestras de ese individuo para poder dar como un diagnóstico, un recuento en cuanto a la calidad espermática. Siguiendo aquí en el recuento, nos encontramos con la situación de azospermia, como lo habíamos definido anteriormente, que era en la evaluación inicial del semen, no evidenciamos presencia de espermatozoides en el preparado. En este tipo de muestras, lo que hay que hacer sí o sí es centrifugar la muestra, 1 mililitro de la muestra a 3000 G durante 15 minutos y observar el pellet. ¿Por qué hacemos esto? Porque, como hemos dicho, si observamos el pellet y en ese pellet hay una ausencia total de espermatozoides después del centrifugado, podemos considerar de que la muestra se encuentre azospérmica. En cambio, cuando observamos el centrifugado y observamos presencia de espermatozoides en ese pellet, se habla de una criptosospermia. Esto tiene vital importancia, sobre todo para aquellos pacientes que están iniciando un camino hacia un tratamiento de reproducción asistida y que presentan esta característica de azospermia, porque una criptosospermia nos estaría indicando un factor positivo hacia la biopsia testicular de esos pacientes, que muchas veces es el método que se obtiene para poder obtener material para poder llevar adelante un tratamiento de alta complejidad. Además, cuando hablamos de las azospermias, podemos clasificar a 2 tipos diferentes, como es la azospermia de tipo obstructiva, de la que es de tipo secretora. En la azospermia de tipo obstructiva, como su nombre lo indica, hay una obstrucción en alguno de los conductos de salida de los espermatozoides, por lo cual en sí la producción no se encuentra alterada, pero sí su salida hacia el exterior. Entonces, podemos distinguirla también evaluando el perfil hormonal de esta persona, ya que vamos a obtener FSH que se encuentran normales e inhibina B que se encuentran normales. Y a su vez, el volumen testicular también estará normal. Mientras que la vía espermática, digamos, puede encontrarse dilatada visiblemente o ligeramente dilatada, y por lo cual el tratamiento para ese individuo es completamente diferente con respecto al que presenta una azospermia de tipo secretora. En la azospermia de tipo secretora hay eyaculado, pero ese eyaculado carece de espermatozoides, como vimos previamente. Entonces, recordemos acá lo que era todo el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, en donde si nosotros
carecemos, digamos, el paciente carece de espermatozoides a nivel testicular, no podrá establecerse ese feedback negativo a nivel del hipotálamo y de la hipófisis, y por lo cual podremos observar FSH que se encuentran elevadas ligeramente o en gran medida, y la inhibina B que se encuentra baja. Y a su vez tenemos una vía espermática normal, que no está dilatada. Y además el volumen testicular generalmente está disminuido. Como otro de los parámetros en el examen microscópico era la evaluación del recuento de células no espermáticas, o como se las conoce, células redondas, en las cuales se estableció un valor de corte de menor a 5 millones de células. Estas células redondas, como les había dicho anteriormente, podrían ser células leucocitarias, polimorfonucleares, células de la progenie espermática u otros tipos celulares que no tienen que ver con espermatozoides. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que si se tratase de un proceso infeccioso, las células, los polimorfos nucleares, su valor de corte es de 1 millón. Es decir, ¿cómo nosotros evidenciamos esto? Bueno, en el laboratorio se hace una reacción de peroxidasa para poder identificar este tipo de células, con una coloración de benzidina, cianosina y peróxido de hidrógeno, y vamos a poder observar en el preparado, como en la imagen ilustrativa que se está exponiendo, a los polimorfos nucleares de una coloración pardo oscura, diferente de otros tipos celulares. Como para tener en cuenta esto, cuando nosotros hablamos de células redondas totales, nuestro valor de referencia es menor a 5 millones. Pero si yo tengo mayor de 1 millón de células redondas, es obligación tener que hacerle la coloración para la identificación de peroxidasas positivas, porque si ese millón de células redondas corresponden a 1 millón de células peroxidasas positivas, vamos a estar evidenciando un proceso de tipo infeccioso o inflamatorio dentro del análisis de semen. En cuanto al examen de la vitalidad, esto es muy importante, donde se toma como valor de referencia mayor al 58% de espermatozoides vivos en el preparado. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros estábamos evaluando la movilidad, había espermatozoides que se encontraban inmóviles. Esos espermatozoides inmóviles no quiere decir que estén muertos, simplemente están inmóviles. Y de ese total de espermatozoides inmóviles, nosotros tenemos que poder diferenciar aquellos que están vivos de los que están muertos. Cuando los espermatozoides entran en una etapa de necrosis, se vuelven permeables su membrana, y a través de la coloración de eosina que se realiza en el laboratorio, estos toman una coloración rojiza como la que podemos observar en la pantalla, y de esta manera podemos diferenciar aquellos espermatozoides inmóviles que están muertos de aquellos espermatozoides inmóviles que están vivos. Por supuesto, los necrosados se van a ver de color rojo. Y tenemos que tener un valor de referencia mayor al 58% para tomarlos como normales. Entrando a lo que es el examen de la morfología, como habíamos dicho, en principio es uno de los análisis o de las evaluaciones más subjetivas que tiene este análisis de semen. Es donde se hace la evaluación de la forma de los espermatozoides. Estos están compuestos por tres porciones: la cabeza, la parte pieza media o cuello y la cola. Se toma como valor de referencia de normalidad mayor al 4% de espermatozoides, porque se pudo ver que con 4% de espermatozoides normales se podían evidenciar embarazos clínicos. Para poder hacer este tipo de evaluación de la morfología de los espermatozoides, se utilizan coloraciones especiales, como es la coloración de Papa Nicolau modificada, como es la que se representa en la imagen, y otras como la hematoxilina eosina y coloraciones de James. Acá en estas imágenes podemos observar en la primera hilera espermatozoides que presentan una morfología normal de cabeza. Vemos que la cabeza tiene una región más clara, que es lo que se conoce como acrosoma. Ese acrosoma no tiene que superar hasta el 45% aproximadamente de la morfología de la cabeza. La misma tampoco tiene que tener
ni vacuolas, ni vesículas, ni tiene que tener ningún tipo de deformidad como todas estas que se ven en la hilera de abajo, porque deben ser considerados entonces o contados como espermatozoides anormales. Esta alteración de la forma o de la morfología es la que se conoce como teratosospermia. Por otro lado, podemos a modo representativo ver en esta imagen las alteraciones que podemos encontrar en las distintas muestras de semen a nivel de la pieza media y a nivel de la cola. Tanto la pieza media como la cola tiene que estar correctamente inserta con respecto a la cabeza y tiene que presentar mantener el eje de la cabeza, es decir, no presentar angulaciones como la que se observa en el primer cuadrante, ni tampoco presentar quebraduras o bien pliegues como este otro en la última imagen. En cuanto a la bioquímica del plasma seminal, bueno, como lo habíamos dicho al principio, si bien está quedando bastante en desuso, lo que se investiga principalmente son marcadores de las vesículas seminales, como la fructosa y prostaglandinas, marcadores de funcionamiento prostático, donde se evalúa fosfatasa ácida, zinc y ácido cítrico, y marcadores del epididimo, como la L-carnitina y la alfa-glucosidasa. Por último, recordemos lo que era la barrera hematotesticular, que estaba representada acá en este corte, en esta imagen del túbulo seminífero, en donde decíamos que las células de Sertoli, apoyadas sobre la membrana basal, eran las que impedían el contacto de todas las células de la progenie espermática con la sangre circulante y con los tóxicos de la sangre y con el sistema inmunológico. Entonces, cuando esta barrera se encuentra alterada, como por ejemplo lo que ocurre a nivel de un traumatismo, al tomar contacto el sistema inmunológico con los espermatozoides se pueden generar anticuerpos que pueden ser de tipo inmunoglobulina G principalmente o inmunoglobulina A, y estos van a imposibilitar la movilidad correcta del espermatozoide. Entonces, existe un test que puede ser realizado en el laboratorio, que se conoce como MART-test, que evalúa este factor inmunológico, en donde se colocan glóbulos rojos sensibilizados con un anticuerpo, y se coloca una antigama globulina humano total, que en caso de que el espermatozoide presente anticuerpos unidos en su superficie, se unirán a la antigama y a los otros anticuerpos unidos a los glóbulos rojos, formando acúmulos de células. Entonces nosotros podemos observarlo al microscopio como grupos, o como dije, acúmulos de glóbulos rojos, y entonces podemos observar un factor inmunológico positivo. El valor de referencia es que tiene que haber menos del 50% de espermatozoides móviles unidos a glóbulos rojos. Bueno, finalizando ya la charla, más que nada era una demostración o una exposición de lo que ha sido nuestra experiencia durante nuestra formación en andrología, en los distintos centros que hemos tenido la suerte de rotar y formarnos, tanto a nivel nacional como internacional, y poder ir recabando de cada uno de ellos las formas de trabajo, la calidad de trabajo, que todos tienen como manual básico el manual de la OMS. Como conclusión, podemos llegar a que el espermograma constituye una herramienta fundamental en el diagnóstico de la pareja infértil para evaluar la fertilidad potencial del hombre, que tiene que ser llevado a cabo por personal que esté entrenado, como nosotros ya lo hemos estado viendo, que la evaluación requiere de mucho entrenamiento. Destacar el rol del bioquímico, y más en esta víspera del mes del bioquímico, en el equipo de la salud de los grupos que trabajan en fertilidad, ya que nuestra formación nos da la versatilidad y la posibilidad de conocer de manera integral el funcionamiento fisiológico y fisiopatológico del cuerpo humano para poder interpretar lo que nosotros vemos en nuestra mesada de laboratorio con lo que sucede en la fisiología de los pacientes. Y realizar una evaluación integral de los pacientes para poder llegar a un diagnóstico rápido y preciso, que cuando hablamos de fertilidad, el tiempo es oro. Bueno, quiero, antes que termine, agradecer a todos por haber estado presente de forma virtual en esta charla.
Agradecer también a las autoridades del colegio que nos convocó para darla, y a todos los que están hoy aquí presentes, quizás fuera de su horario laboral y todo, para que podamos hacer lo posible. Y bueno, muchísimas gracias, y quedamos completamente abiertos en caso de que quieran hacernos consultas, en caso de que quieran acercarse también a nuestro laboratorio, o darnos alguna sugerencia. Cualquier consulta que quieran hacer, nos pueden mandar un mail a laboratoriointegralsalta@gmail.com o contactarse con nosotros y podemos hacer, o cualquier aporte que nos quieran hacer, también van a ser bienvenidos, así nos beneficiamos todos. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, vamos a ver, aquí hay algunas preguntas. Nada, bueno. Si hay algunas preguntas que quieran hacer, a ver, vamos a leer un poco las cosas que... A ver. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Hablen ahora. Tiene la viabilidad de los espermatozoides. Bueno, aquí tenemos una pregunta que dice que si está establecido un rango de temperatura en el cual se mantiene la viabilidad de los espermatozoides, o si el choque térmico afecta principalmente la movilidad de los mismos, o puede afectar otros factores. Sí, el rango de temperatura, OMS recomienda que se mantenga una temperatura corporal de 37 grados centígrados, pero también recomienda que se lo puede procesar a temperatura ambiente. Dentro de nuestra experiencia, nosotros hemos podido ver que hay un cambio en la movilidad principalmente. No hemos podido evidenciar que se hayan modificado otros factores por un choque térmico más que la movilidad, sobre todo en los centros de fertilidad, donde no se está haciendo diagnóstico y se está haciendo, ya sea para selección en un banco de semen o preparando muestras para tratamiento de fertilidad como inseminaciones artificiales, es muy importante que la temperatura y se mantengan las condiciones corporales más parecidas. Pero a tu respuesta, yo te diría que es importante que se mantengan a 37 grados centígrados las muestras. A ver si tenemos alguna otra pregunta o otro que quieran hacer. Aquí nos preguntan, ¿con qué se hace la dilución para el recuento en cámara y qué dilución se usa? Eso, si quieren, se lo podemos, si nos escriben un mail, al mail que le pasamos, que le dejamos en la diapositiva del final, podemos pasarle exactamente cómo hacer las diluciones, como para también no hacerlo tan tedioso, cómo hacerlo, cómo recomienda la OMS, y también para que puedan ustedes mismos ponerlo en práctica de acuerdo al material que cada uno tenga en el laboratorio. Control de calidad externo. Existen controles de calidad externos, el control del PEC. Hay un PEC para espermograma. Bueno, hay que ponerse en contacto con ellos para solicitarlo, pero sí existe un control de calidad. Otra de las preguntas decía, había leído, si es importante realizar el dosaje hormonal. Si bien la recomendación es que se evalúe al individuo como una integridad, o sea, teniendo en cuenta todo su eje hormonal, como vimos, como la producción de espermatozoides es completamente dependiente de una conservación del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Entonces, si nosotros tenemos un espermograma normal en cuanto a los parámetros establecidos por la OMS, es como si indirectamente nos estaría dando un indicio de que el eje hipotálamo, hipófisis, gónada se encuentra conservado. Es decir, que no sería tan, digamos, necesario o indispensable en ese caso realizar el dosaje hormonal, pero sí sería adecuado en el caso de que nosotros encontremos algún tipo de alteración, porque hay muchas veces que los problemas de fertilidad pueden mejorarse, digamos, por decirlo de alguna forma, con alguna suplementación hormonal,
como es con la suplementación de testosterona particularmente. Aquí otra pregunta nos hacen que si una muestra presenta menos del 58% de espermatozoides vivos, ¿se pide una nueva muestra para informar? No. El rango que se presentan por estandarizado por el manual de la OMS pone como límite de corte para normalidad 58%, pero esto no quiere decir que nosotros tenemos que pedir una muestra al paciente hasta que obtengamos esa cantidad de vitalidad. Muchas veces la cantidad de espermatozoides muertos que se pueden encontrar en una muestra no tienen que ver solamente con la toma de muestra, pueden tener, como se ha explicado anteriormente, a muchos factores intrínsecos, algunos pueden ser extrínsecos, pero cuando hay fallas, cuando son intrínsecos ya al organismo o al DNA del espermatozoide, hay que evaluar cuál sería el origen de eso y en base a eso, de acuerdo a qué se está haciendo, por qué se está haciendo ese análisis, si es por una evaluación diagnóstica o si es para empezar un tratamiento de fertilidad, sabiendo que esa es la situación de su semen, o sea, si tienes una vitalidad menor al 58%, es porque hay algo que no está funcionando y en base a eso, el médico va a tomar la decisión de qué hacer con ese paciente de acuerdo a la necesidad por la cual concurrió al laboratorio a hacerse ese tipo de estudios. Pero no se pide una nueva muestra para informar, se informa lo que usted ha podido apreciar con la coloración de eosina, siempre y cuando se haya procesado la muestra dentro de los parámetros establecidos. Lo que nosotros les decíamos a lo largo de la charla es que una sola muestra no es adecuada o no es suficiente para establecer o categorizar, digamos, al potencial de fertilidad de un hombre, justamente por la cantidad de variación que puede tener entre una muestra y la siguiente. Es decir, que para poder ponerle, no quiero decir la palabra rótulo, pero para poder ponerle un nombre a la alteración que está teniendo esa persona, sería adecuado evaluar más de una muestra. Pero en sí, para dar el informe, nosotros informamos lo que vemos a partir de esa muestra, siempre y cuando el paciente no nos, digamos, explique previamente, por ejemplo, que perdió fracciones del eyaculado, que juntó la muestra y se tuvo que ir a hacer un trámite en la obra social y entonces estuvo 3 horas y media con la muestra apoyada en el parabrisas del auto ahora que hace frío, no sé, cualquier tipo de circunstancias hasta exóticas, pero pueden suceder. Entonces, mientras que el paciente no nos indique que pasaron todo ese tipo de cuestiones, lo adecuado sería informar lo que nosotros estamos viendo, porque recordemos que al dar ese informe estamos orientando el diagnóstico reproductivo del hombre, que va a ser evaluado posteriormente por el grupo de salud que lo está tratando. Otra pregunta nos hacen que a pacientes que se realizaron vasectomía, si puede pasar que se observe algún espermatozoide en la muestra o sí debería tener 0 espermatozoides. No, por supuesto que después de una operación de vasectomía es necesario hacerse los controles para confirmar de que haya sido exitosa esa operación. Pueden encontrarse espermatozoides remanentes, pueden encontrarse espermatozoides que se están produciendo y que por de alguna filtración están llegando al eyaculado y que la cirugía no ha sido 100% efectiva. Pero sí se puede tener espermatozoides en un paciente con vasectomía. Lo ideal sería que no lo tenga. Y lo adecuado también es realizarle, digamos, algunos controles posteriores, porque muchas veces los pacientes se confían después de una vasectomía que no van a tener espermatozoides y por ahí la vasectomía no fue adecuada, o bien pueden haber quedado algunos espermatozoides almacenados, como vimos, en diferentes trayectos del aparato genital masculino y pueden llegar a embarazar. Entonces hay que tener cuidado con eso y que el paciente no deje de cuidarse si es que su propósito de la vasectomía fue netamente, digamos, una cuestión de evitar la fecundación, para que no tenga sorpresas posteriores.